Hola con todos, un gusto saludarlos. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema de las matemáticas dentro de lo que es la aritmética, que es muy importante y es conocido como las magnitudes proporcionales, que en este caso pues las magnitudes están presentes en nuestra vida cotidiana y que además nosotros podemos establecer cierta relación con las magnitudes, ya sea directa o inversa. Además, en este pequeño video vamos a explicar qué vendría a ser una magnitud, una cantidad y las relaciones que existen entre las diversas magnitudes y también conocer qué cosas dentro de nuestra realidad vienen a ser magnitudes con una relación directa o con una relación inversa. Bien, para comenzar, vamos a entender primero qué es una magnitud. Ay, perdón. ¿Qué es una magnitud? Se dice que una magnitud es todo aquello que tiene la propiedad de cambiar. Además de también poder contarlo, o es todo aquello que se puede contar o cuantificar. Bien, ejemplos de qué cosas vendrían a ser magnitudes. Ejemplos. Tenemos los obreros, la longitud, el volumen de un objeto, ¿Qué más? La temperatura. Una pregunta. Nosotros decimos que todas estas cosas y acá son magnitudes. ¿Por qué? Porque tienen la propiedad de cambiar. ¿Y los obreros pueden cambiar puede cambiar los obreros? ¿Y la longitud puede variar? Sí, la longitud varía. ¿El volumen varía de los objetos? Sí. Como vemos, todas estas cosas que estamos mencionando aquí pueden cambiar. Por ejemplo, la temperatura puede estar en 30, en 40. Igual la longitud puede ser 20 metros, 30 kilómetros. Y entre otras cosas. Entre otras cosas que también son consideradas magnitudes. Bien. Y todas estas se pueden contar, ¿verdad? O cuantificar. Bien, y para nosotros poder cuantificar o contar, vamos a utilizar la cantidad. ¿Y qué es la cantidad? La cantidad viene a ser el resultado de contar el cambio de la magnitud. Contar entonces el cambio de la magnitud. ¿Qué quiere decir esto? Un ejemplo. Ejemplo. Que los obreros pueden ser, como mencioné, 30. La longitud puede ser 15 metros. El volumen puede ser 45,5 centímetros cúbicos o metros cúbicos. La temperatura puede ser 29 grados. Entre otras cosas, como vemos aquí en estos dos ejemplos, las magnitudes cambian. Y cuando cambian, nosotros ese cambio lo podemos contar. Y al contar vamos a utilizar las cantidades. Que las cantidades, como ya mencionamos, son el resultado de contar ese cambio que experimenta. Como dijimos, la longitud experimenta un cambio y contamos ese cambio.
en todos estos casos. Otro ejemplo de cómo entender la magnitud y la cantidad sería la siguiente. Se dice que la magnitud es un concepto abstracto, el cual expresa estados particulares. Y eso tiene relación con esto, porque nosotros, la longitud es algo abstracto, es decir, es algo que nosotros lo podemos crear con nuestra mente. Por eso dice que es un concepto abstracto. Pero este concepto abstracto, que en este caso sería la longitud, tiene estados particulares. Esos estados particulares se expresan mediante las cantidades o mediante un número. Por ejemplo, si decimos la longitud, a ver, 20 metros. Esta cantidad de aquí, ¿qué va a ser? Esta cantidad de aquí va a ser un estado particular. ¿Particular de quién? De la magnitud. Entonces, la cantidad también es entendida como un estado particular de... La cantidad es entendida entonces como un estado particular de la magnitud. Bien, una vez que hemos entendido qué es una magnitud y qué es una cantidad, vamos a hablar de las relaciones entre las magnitudes. Pero para hablar de las magnitudes, o la relación entre las magnitudes, primero debemos entender qué son las magnitudes proporcionales. Se dice que dos magnitudes son proporcionales cuando al multiplicar una de esas magnitudes por un número, el otro queda aumentado o disminuido. Y o viceversa. Si una cantidad se disminuye, la otra aumenta, o en ambos casos, ambas magnitudes aumentan. Bien, entonces aquí surge la primera relación entre magnitudes. La primera relación entre magnitudes viene a ser las magnitudes directamente proporcionales. Las magnitudes directamente proporcionales son de la siguiente forma, o se dice que es lo siguiente. Vamos a coger la magnitud A y la magnitud B. En las magnitudes directamente proporcionales, si una magnitud aumenta, la otra también aumenta. Si una aumenta, la otra también aumenta. Si una disminuye, la otra también disminuye. En otras palabras, podríamos decir que si a esta magnitud A se le multiplica por un número cualquiera, esta también queda multiplicada por el mismo número. Y si a esta magnitud se le divide entre un número, a esta magnitud B también se le divide entre el mismo número. Ejemplo, vamos a hacer por aquí un pequeño esquema para comparar. Vamos a poner aquí la magnitud A y la magnitud B. Vamos a empezar a ver con 6 y 8. Como mencionamos, ambas magnitudes son directamente proporcionales. Entonces, si yo lo multiplico por 2, al de abajo, ¿qué debe suceder? Debe también estar multiplicado por 2. ¿Y qué nos va a quedar? Pues de esto nos va a quedar... Vamos a hacerlo de la siguiente forma, mejor. Espérense un momento. A ver. Vamos por aquí a tener la magnitud A y por aquí la magnitud B. Así que la magnitud A va a ser 6 y la magnitud B va a ser 8. Como sabemos que ambas son directamente proporcionales, si yo al 6 lo multiplico por 2, al 8 también, porque recordemos que son magnitudes directamente proporcionales. ¿Y qué dijimos?
que si una aumenta, la otra también aumenta. Es decir, si a esta lo multiplicamos por un número, esta también queda multiplicada por un número. Aquí abajo lo podemos ver. Si al 6 lo multiplico por 2, a este también queda multiplicado por 2. Y esto de acá, ¿cuánto nos va a quedar este resultado de aquí? Nos va a quedar 12 entre 16. Como vemos, sucede esto. Bien, ¿y qué pasa si ahora yo en vez de multiplicar o aumentar, mejor dicho, estas dos magnitudes, ahora las disminuyo? ¿Qué sucedería? Vamos a hacer por aquí un ejemplo. Las mismas, magnitud A y magnitud B. Si yo a la magnitud A, que estaría representado con 6, o su cantidad sería 6, le divido entre 2. ¿Qué va a suceder con la otra magnitud? ¿Lo voy a multiplicar? No. Lo voy a dividir, lo que tengo que hacer. Multiplicar no. ¿Por qué? Porque ambas están disminuyendo. Y si esta disminuye en su mitad, la otra magnitud también debe disminuir en su misma, en misma proporción. ¿Esto cuánto nos va a quedar? Nos va a quedar, esto de aquí nos va a quedar 3 y aquí nos va a quedar 4. Entonces, en pocas palabras, si nos dicen que tenemos una magnitud A y una magnitud B, si a esta magnitud yo lo multiplico por un número, la otra magnitud B también queda multiplicada por el mismo número. Si a esta magnitud A yo lo divido entre un número, la otra magnitud B también queda disminuida en el mismo número. ¿Por qué? Porque son directamente proporcionales. Entonces, en las magnitudes directamente proporcionales vamos a decir que si una magnitud A es multiplicada por un número, la otra magnitud B también queda multiplicada por el mismo número. Y si nosotros dividimos esta magnitud A por un número, la otra magnitud queda también dividida por el mismo número. Este es en el caso de las magnitudes directamente proporcionales. Ahora, las magnitudes directamente proporcionales vamos a hacer un ejemplo de otra cosa curiosa que tienen y también la gráfica que presentan. Y para eso vamos a hacer el siguiente cuadro. Nadita derecha nos quedó me quedó la pluma. A ver, vamos a tratar de hacerlo derecho. Ahí está. Vamos por aquí a tomar los siguientes valores. A ver. Este es un cuadro para comparar. Este cuadro que estoy haciendo va a ser un cuadro para comparar dos magnitudes. Bien, y las magnitudes que voy a utilizar van a ser las siguientes. Las magnitudes que voy a utilizar va a ser la distancia, y el tiempo. Vamos a decir que en 60, vamos a decir que una distancia de 60 kilómetros lo recorro en 3 horas. Bien, como son magnitudes directamente proporcionales, yo les mencioné algo. Que si a esta lo multiplico por una cantidad, ¿qué sucede con la otra? La otra también queda multiplicada por la misma cantidad. Entonces aquí será 120
Perdón, hacerlo con otra colorcita. Acá va a quedar 120 kilómetros y aquí va a quedar 6 horas. Y ahora, dijimos que si una aumenta, la otra aumenta. Y si una disminuye, la otra también disminuye. Vamos a ver qué pasa si disminuyen. Si disminuyen, supongamos que esto lo dividimos entre 2. ¿Cuánto nos va a quedar? ¿Cuánto nos va a quedar aquí? 30 kilómetros. Pero vamos a hacerlo de otra color. Vamos a hacerlo de otra color. Entonces, si a esta magnitud que es la distancia nosotros lo dividimos entre 2 o la mitad, que sería 30 kilómetros, ¿qué sucede con el tiempo? ¿El tiempo será el mismo? No. ¿Aumentará el tiempo? No, tiene que disminuir porque son magnitudes directamente proporcionales. Entonces, como esta está disminuyendo en la mitad, ¿qué sucede con la otra? La otra también debe disminuir en su mitad. Entonces, ¿cuánto sería aquí? Bueno, en este caso, pues en su mitad. Pues en su mitad sería 1 hora y media. 1 hora y media. Entonces, la otra también quedó, ¿qué? También quedó disminuida en la misma proporción. Entonces, ya vamos entendiendo un poco más cómo se comportan las magnitudes directamente proporcionales. Ahora, algo interesante que sucede es que si nosotros dividimos la distancia entre el tiempo de los datos que tenemos, por ejemplo aquí, dividimos 60 kilómetros entre 3 horas, pues nos va a dar, ¿cuánto nos va a dar? Nos va a dar 20. Nos va a dar 20. Lo mismo va a suceder si dividimos 120 kilómetros entre 6, nos va a dar 20. Lo mismo si dividimos 30 entre, pues la mitad de estas 3 horas, pues va a ser 1 hora y media, que va a ser 1,5. Si nosotros dividimos los 30 kilómetros entre 1,5, a las 5, la hora y media, nos va a dar también 20. Y a este 20 va a ser una constante. Como vemos en todos los casos, se mantiene esta constante. Como vemos que se mantiene esta constante, en los problemas van a ver siempre esto, o nos van a dar datos para nosotros establecer la proporción directa o inversa y nos va a hacer que encontremos una constante. Bueno, en algunos ejercicios. Para entender esto mejor vamos a hacerlo de otra forma. Vamos a decir entonces que la distancia entre el tiempo, como son magnitudes directamente proporcionales, nos va a quedar aquí 60 entre 3 va a ser igual que 120 entre 6 y
30 entre 1,5, todas van a ser iguales a 20. Y este 20 va a ser una constante, es decir, un valor que se mantiene. Ahora, las magnitudes proporcionales tienen una gráfica para representarlos. ¿Y cómo es esa gráfica de las magnitudes? Que son directamente proporcionales. Son de la siguiente forma. Vamos por aquí a poner un eje. Disculpen que no esté tan bien esa gráfica. No quiere quedar bien. Bueno, vamos a utilizar esto. Aquí vamos a poner, a ver, el tiempo y aquí la distancia. En el eje de las X la tiempo y en el eje de las Y la distancia. Como vemos, el tiempo va a ser 3 horas. Va a ser 6 horas. Bueno, vamos a tomarlo desde aquí para que se entienda. Y 1 hora y media. Y 1 hora y media. Bien, a 1 hora y media le va a corresponder 30 kilómetros. Ordenamos aquí en las distancias de forma creciente, de forma del menor al mayor. 120 kilómetros y, perdón, aquí sería 60. Y tiene que ser 60 kilómetros. Ser 60 kilómetros. Y aquí va a ser los 120 kilómetros. Vamos a utilizar otra color entonces. En un plano cartesiano todos estos representan un puntito. En este caso aquí un punto. Aquí hay otro punto. Y aquí hay otro punto. Y por aquí va a atravesar una recta. Bueno, en este caso es sí, una recta, sino que pues no nos queda tan derecho. Entonces bien, este es el tipo de gráficas que tienen, como vemos es una función lineal. Esta es la gráfica que vienen a tener las magnitudes directamente proporcionales. Como sabemos, en este caso la distancia va a ser directamente proporcional a b y todas estas tienen una relación directa. Bien, esto es con respecto a las magnitudes directamente proporcionales. Pasamos a la siguiente diapositiva. Ahora, ¿quiénes son magnitudes directamente proporcionales? En la vida real. Tenemos primero lo que es el tiempo y las unidades de trabajo utilizadas. En este caso he puesto el tiempo y las unidades producidas. Supongamos que en 2 horas se puede hacer 20 lápices. Estas dos son directamente proporcionales. ¿Por qué? Porque si tú en 2 horas haces 20 lápices, es obvio que si tú aumentas el número de horas, ¿qué va a suceder con el número de lápices? También va a aumentar. Entonces, recordemos que como son magnitudes directamente proporcionales, podemos hacer lo siguiente. ¿Qué pasa si nosotros duplicamos las horas de trabajo? O el tiempo, perdón, no las horas de trabajo, el tiempo. Si duplicamos el tiempo, lo que va a suceder es lo siguiente. Aquí va a ser 4 horas. Y como mencionamos que ambas son magnitudes directamente proporcionales, esto, que son los lápices, también va a aumentar en la misma proporción, es decir, 40 lápices. Es decir, a medida que aumenta el tiempo, también aumenta las unidades de lápices producidas. Ahora, ¿qué pasa si nosotros, en vez de trabajar ya 2 horas, vamos a trabajar la mitad de las 2 horas, es decir, 1 hora nada más? Entonces, esta magnitud quedó dividida. Entonces, ¿qué va a suceder con la otra? La otra también queda dividida en la misma proporción. También queda dividida en la misma proporción. Entonces, ¿cuánto va a ser ahora aquí el...
las unidades producidas pues va a ser la mitad, es decir, 10 lápices. 10 lápices. Entonces, ¿qué podemos decir? Que el tiempo es directamente proporcional a las unidades de tiempo utilizadas. A las unidades de trabajo realizadas. También son magnitudes proporcionales el número de cosas y el precio, siempre y cuando el precio esté a razón de un número. ¿Cómo vamos a analizar esto? De la siguiente forma. Lo de arriba lo voy a borrar para entenderlo mejor lo de abajo. Bien. Si nosotros compramos 3 libros a 5 soles, nosotros sabemos que si compramos más libros, ¿qué va a suceder con el precio? El precio va a aumentar. Entonces, estas dos magnitudes son directamente proporcionales. Entonces, si yo a esta magnitud de acá es decir, al número de libros, ahora compro el doble de estos libros, es decir, compro 6 libros, ¿qué va a suceder con el costo? El costo también se va a duplicar. Entonces ahora el costo será 10 soles, ¿verdad? Como vemos, son magnitudes directamente proporcionales. Y si en el caso de que yo quisiera comprar un solo lápiz, aquí lo estaría dividiendo entre 3, ¿verdad? ¿Cuánto me quedaría? Un solo libro. Un solo libro, ¿cuánto me costaría? Pues en este caso me costaría lo que es 5 entre 3, que sería igual a 1,6 con cifra periódica. Que entonces, como vimos que son magnitudes directamente proporcionales y observamos aquí, si esta disminuye, la otra también disminuye, como observamos aquí en la misma proporción. Bien, entonces, ¿qué vamos a decir? El número de cosas es directamente proporcional ¿a qué cosa? Al precio, a la presión no, al precio a razón de un número. A razón de un número. Bien, también son magnitudes proporcionales los kilogramos y el precio. Es decir, los kilogramos son directamente proporcionales. Los kilogramos son directamente proporcionales al precio, siempre y cuando el kilogramo esté a razón de un número. Estas son directamente proporcionales y aquí directamente proporcionales. Estas son magnitudes que en la vida real son directamente proporcionales. Analicemos este caso. Si supongamos, vamos y compramos a ver unos 6 kilogramos de mango. Vamos a borrar esto de aquí para entenderlo. Supongamos. $6 kilogramos de mango. Y estos 6 kilogramos supongamos que nos salen a 12 soles. Nos salen a 12 soles estos 6 kilogramos. A 12 soles. Como sabemos que son magnitudes directamente proporcionales, si yo compro el doble, ahora serían 12
kilogramos. Y como sabemos que aquí los kilogramos aumentaron en el doble, ¿qué sucede con el precio? El precio también aumenta en el doble, es decir, ahora vamos a pagar 24. Como vemos, por eso es que son magnitudes directamente proporcionales. Y ahora, ¿qué pasa si yo ya no quiero comprar el doble, sino quiero comprar la mitad? Si yo compro la mitad de estos 6 kilogramos, van a ser 3 kilogramos ¿de qué? De mango. Y como el número de kilogramos ha disminuido, ¿qué va a suceder con el número con el precio, con el precio de esos kilogramos? También va a quedar disminuido en la misma proporción, es decir, dividido entre 2. Como conclusión, el precio ahora sería 6 soles. Entonces, ¿qué decimos aquí? Que los kilogramos son directamente proporcionales al precio. ¿A razón de qué? A razón de un número, el kilogramo o los kilogramos. También son magnitudes directamente proporcionales en la vida real el tiempo de trabajo y el salario. Es decir, que si nosotros trabajamos, bueno, vamos partiendo con el ejemplo para entenderlo mejor. Si nosotros trabajamos, si nosotros trabajamos, 5 horas, y nuestro salario en 5 horas va a ser 20 dólares. 20 dólares. Si yo trabajo más horas, es decir, aumenta el número de horas. ¿En cuánto? Vamos a decir que aumenta en su doble también. Aunque puede ser el triple, el cuádruple. Pero en este caso vamos a decir, aumento mis horas de trabajo en su doble. Es decir, ahora voy a trabajar 10 horas. Nos hacemos la pregunta, ¿nuestro salario, si duplicamos nuestras horas de trabajo, va a aumentar o va a disminuir? Es evidentemente que va a disminuir. No, perdón, va a aumentar, porque si aumentamos el tiempo de trabajo, también va a aumentar el salario. ¿Por qué? Porque son magnitudes directamente proporcionales. Entonces, si arriba se aumentó en su doble las horas de trabajo, el salario también va a aumentar en su doble. Es decir, ahora va a ser 40 dólares en 10 horas. ¿Y qué pasa? ¿O qué pasaría si nos ponemos en el modo vago y ya no queremos trabajar ya no queremos trabajar tanto tiempo, ya no queremos trabajar 5 horas, ahora queremos trabajar yo qué sé, la mitad, ya, la mitad. Entonces, las horas de trabajo que vamos a tener, pues ahora va a ser 2 horas y media. Entonces, como arriba ha disminuido en la mitad, nuestro salario también debe disminuir en la mitad, porque son magnitudes directamente proporcionales. Entonces, ¿cuánto quedará nuestro salario ahora? Pues nuestro salario ahora evidentemente va a ser de 10 dólares. Como vemos, el tiempo de trabajo y el salario de un obrero son directamente proporcionales. ¿Por qué qué? Porque a medida que aumenta el tiempo, también aumenta el salario. El tiempo de trabajo también aumenta el salario. Entonces, ¿qué vamos a poner aquí? Que el tiempo de trabajo es directamente proporcional al salario. Al salario de un obrero o de una persona. Bien, también son magnitudes directamente proporcionales la velocidad y el espacio, siempre y cuando haya un espacio, siempre y cuando haya un tiempo constante. Me olvidé mencionar en este tema anterior lo siguiente. ¿Cuál es? Es que miren, estas magnitudes de aquí que nosotros estamos comparando siempre generan una constante. Por ejemplo, si nosotros dividimos las unidades producidas, que van a ser los lápices, entre el tiempo, ¿qué nos va a dar? 10, ¿verdad? Si dividimos 40 entre 4, también nos da 10. Y si dividimos 10 entre 1, también nos da 10. Por tanto, aquí hay un 10 que es la constante, como vemos.
Para establecer o encontrar la constante entre dos magnitudes proporcionales, lo que debemos hacerlos es dividirlas. En este caso, entre los libros y el precio sucede lo mismo, de la siguiente forma. Si nosotros dividimos 6 entre 3, perdón, a ver, ¿qué precios hemos utilizado? Ya, 6 entre 10, 3 entre 5 es igual a 1 entre 5,6. Perdón, entre 5,3. Aquí ha habido un error, vamos a corregirlo. Bien, todas estas magnitudes que estamos estableciendo aquí van a ser proporcionales. ¿Por qué van a ser proporcionales? Porque todas al simplificarlas nos van a dar lo mismo. Aquí dividimos esto. Todas estas nos va a dar una magnitud que va a ser 3, una constante, no una magnitud, perdón, una constante, el cual va a ser igual a 3/5. Porque cuando simplifiquemos esto, sacamos aquí la mitad, 3 y acá la mitad 5, como vemos todas se volvieron iguales. Y cuando resolvemos aquí esta operación también nos va a dar 3,5, que es una constante. Lo mismo sucede aquí con el kilogramo de mangos y el precio. Por ejemplo, si yo divido, vamos a poner aquí, divido el precio entre los números de kilogramos, ¿cuánto me va a dar esto? Me va a dar 2. Y si divido 24 entre 12, que va a ser el precio entre el número de kilogramos de mango, ¿cuánto va a ser? 2 también. Y en el caso de que divido 6 entre 3 también, nos va a dar en todo momento 2. Y este 2 va a ser una constante. Lo mismo sucede acá, generan una constante. Bien, pasemos al siguiente caso, que aquí lo vamos a explicar un poquito mejor eso. Entonces, la velocidad es directamente proporcional al espacio siempre y cuando el tiempo sea constante. Vamos a utilizar un tiempo constante de 5 horas. A ver, vamos a decir que tenemos una velocidad de 30 kilómetros por hora. Si nosotros nos movemos durante 5 horas, ¿cuánto habremos recorrido? 150. Un espacio de 150 kilómetros. Supongamos que estamos un poquito cansados y disminuimos nuestra velocidad a la mitad. Es decir, esta magnitud disminuyó en su mitad. ¿Qué va a suceder con el kilometraje o con el espacio recorrido? También va a disminuir. Entonces, si mi velocidad pasa a 15 kilómetros por hora, ¿qué va a suceder con el espacio que recorra? Ahora va a ser 75 kilómetros nada más. ¿Y qué pasa si yo ya me pongo un poco, ya tengo ganas de comenzar a correr y ahora comienzo a volar y me voy al triple? O aumento en un triple mi velocidad, es decir, ahora voy a ir a 90 kilómetros por hora, voy a estar volando ya. ¿Qué va a suceder con la distancia que estamos recorriendo? ¿Va a aumentar o va a disminuir? Como son magnitudes directamente proporcionales, es evidente que el espacio recorrido va a aumentar y va a ser 400 kilómetros de espacio recorrido. Como vemos, aquí también sucede lo mismo. Estas magnitudes al dividirlas nos generan una constante. ¿Cuál es esa constante en este caso? 5, porque si nosotros dividimos 150 entre 30 nos va a dar 5, si dividimos 75 entre 15 nos va a dar 5, si dividimos 450 entre 90 nos va a dar 5. Como vemos, el tiempo es constante, entonces en este caso el tiempo va a ser, entonces, ¿qué se dice aquí? Que la velocidad es directamente proporcional al espacio siempre y cuando si el tiempo
es constante. El último, y con este ya terminamos lo que vendría a ser las magnitudes directamente proporcionales. También se dice que el espacio es directamente proporcional al tiempo si es que tenemos una velocidad constante. Es decir, entonces, el espacio es directamente proporcional al tiempo siempre y cuando tengamos una velocidad constante. Supongamos que ponemos una velocidad constante de 6 metros por segundo. De 6 metros por segundo. Bien, vamos a decir, a ver, que voy a recorrer un espacio de 12 metros. Un espacio de 12 metros. En un tiempo de 2 segundos. Obvio, para que haya una velocidad constante, sabemos que la velocidad la vamos a calcular dividiendo el espacio entre el tiempo. Entonces nos va a dar 6 metros por segundo. Bien, si supongamos que el espacio ahora ya no va a ser esto 12 metros, sino la mitad nada más. Si el espacio recorrido disminuye en la mitad, bueno, ahora va a ser 6 metros. Como son magnitudes directamente proporcionales, ¿qué va a suceder con el tiempo? Pues el tiempo también se va a disminuir en la misma proporción, es decir, también se va a dividir entre 2, entonces va a ser 1 segundo. Luego, si nosotros aumentamos aquí duplicamos nuestro espacio, es decir, ahora vamos a recorrer un espacio de 24 metros, ¿qué va a suceder con la otra magnitud que sería el tiempo? Va a aumentar en la misma proporción, es decir, ahora va a ser esto 4 segundos. Como vemos, aquí también hay una constante que va a ser la velocidad. Por ejemplo, si nosotros dividimos los 12 entre 2, ¿qué nos da? 6 metros por segundo. ¿Qué pasa si dividimos 6 entre 1? Nos da 6. ¿Qué pasa si dividimos 24 entre 4? Todos nos dan 6. Y este 6 es una constante. Como vemos, para establecer o para encontrar la constante entre dos magnitudes directamente proporcionales, debemos dividir ambas cantidades. Y lo que nos arroje, o ese resultado que nos arroje, va a ser la constante que nos va a permitir resolver los problemas. Bien, entonces, ¿aquí qué decimos? Que el espacio es directamente proporcional. ¿A quién? Es directamente proporcional al tiempo si la velocidad es constante. Bien, espero que les haya servido este video y que lo hayan entendido también. Por hoy terminamos aquí con lo que es la relación entre magnitudes, que sería las magnitudes directamente proporcionales. Vamos a hacer un breve repaso. Las magnitudes directamente proporcionales entonces son aquellas que si al aumentar una de las magnitudes, si una de las magnitudes aumenta, la otra también aumenta. Si una disminuye, la otra también disminuye. Es decir, si a esta magnitud yo lo multiplico por un número, la otra queda multiplicada por el mismo número, como ya hemos explicado. Y si a esta magnitud lo divido entre un número, la otra también queda dividida entre el mismo número. Y aquí podemos observar lo que es la gráfica de las magnitudes directamente proporcionales. Y aquí pues podemos observar algunas de lo que vienen a ser magnitudes directamente proporcionales en la vida real. Me despido y hasta el próximo video. En el siguiente video estaremos hablando sobre lo que vienen a ser las magnitudes inversamente proporcionales.